Hola, yo soy Valeria Martínez y el tema que yo escogí para mi video es el de videojuegos y realidad virtual, donde voy a empezar a darles una pequeña introducción sobre qué son los videojuegos y la realidad virtual. Y pues bueno, empecemos con que los videojuegos es un juego electrónico en el que una o dos o más personas pueden interactuar por medio de una plataforma que puede ser o una computadora o una videoconsola o simplemente un celular. Los videojuegos son año por año una de las principales industrias del arte y del entretenimiento, donde el origen de los videojuegos se remonta a la década de 1950, después del final de la Segunda Guerra Mundial, donde fueron creados los juegos como el NIM, el OXXO, Tennis for Two o The Space Wars, que son auténticos pioneros del género. Y bueno, ahora voy a hablar un poquito sobre la realidad virtual. Es un entorno de escenas u objetos de apariencia real que crea en el usuario la sensación de estar inmerso en él. El entorno es contemplado por el usuario a través de un dispositivo conocido como gafas o un casco de realidad virtual, pero también puede incluirse acompañado de otros dispositivos como guantes o un lip motion o trajes especiales que permiten con mayor interacción y percepción el entorno que intensifica la sensación de la realidad virtual. Hola, hoy vamos a entrevistar al maestro Raúl Ulloa, que es académico de tiempo en el Departamento de Diseño en la Universidad Iberoamericana, que imparte las clases de animación de personajes y de diseño de comportamientos interactivos 4, donde se ve videojuegos y realidad virtual. ¿Cuál es la diferencia entre videojuegos y realidad virtual? En los videojuegos fue normalmente donde se desarrolló la realidad virtual, que es proporcionar una inmersión en un espacio como el de los videojuegos para fundir la diferencia entre lo que es real y lo que no es real. Ok. Mi segunda pregunta sería, ¿qué se necesitan para uno y para el otro? Normalmente para hacer un videojuego se necesita un engine de videojuegos, como por ejemplo actualmente existe Unity y Unreal, y para la realidad virtual se necesitan plugins para esas dos mismas plataformas que permitan esa inmersión a través de cascos de realidad virtual o teléfonos celulares y de algunos otros dispositivos como Leap Motion. ¿Usted cree que los videojuegos han tenido mejor éxito a partir de que se juntó con la realidad virtual? Han tenido una mejor inmersión, se ven más realistas, las gráficas permiten mejor resolución, mayor tamaño. Sin embargo, creo que el inconveniente de la realidad virtual es que siempre se necesita un casco, unos lentes o algo, que actualmente es lo que, de acuerdo con Apple, y yo estoy de acuerdo con ellos, es más adecuada la realidad aumentada que la realidad virtual, porque una no necesita tener los cascos, aunque no se tiene la inmersión que se tiene con la realidad virtual. A continuación vamos a entrevistar al profesor Luis García Royce, que es maestro del Departamento de Diseño en la Universidad Iberoamericana, impartiendo las clases de Diseño Interactivo 4 y Diseño Interactivo 7. ¿Cuál es la diferencia entre videojuegos y la realidad virtual? Bueno, son, digamos, dos tecnologías, dos desarrollos distintos. Los videojuegos implican un dispositivo que se diseña en la computadora, que sobre todo implica la participación del usuario para modificar, digamos, lo que está sucediendo. O sea, yo a través de un dispositivo de entrada presiono controles, botones,
y esto hace que un personaje diseñado en la computadora pues se afecte un escenario, un ambiente. La realidad virtual, más que una, digamos, una interacción en la que el usuario modifica cosas, es más bien como una experiencia en la cual se representa un mundo real a través de un mundo digital y a través de algún dispositivo, por ejemplo un visor. Yo me pongo un visor, un casco, y visualizo, no sé, Marte, que estoy en Marte o bajo el agua. Algunos tienen cierto tipo de interacción y algunos videojuegos combinan la realidad virtual, pero no es exactamente lo mismo. Puede haber videojuegos, y hay muchísimos juegos, sin realidad virtual. Ahorita la realidad virtual está empezando como a cada vez más ser partícipe en el mundo de los videojuegos, intentando más bien como crear nuevas experiencias. ¿Qué se necesitan para unos y para otros? Pues para un videojuego se necesita una consola dedicada o alguna computadora que se pueda instalar el software. El juego al final de cuentas es un software diseñado específicamente para cierta plataforma, o ahora pues ya podemos jugar en nuestros teléfonos móviles. Ya no necesitas como algo muy especial. Incluso los juegos, ahora los que más se venden, son diseñados para computadoras personales y los teléfonos cada vez más. Para una experiencia de realidad virtual, pues sí necesitas un hardware específico, como un casco o un visor. Ahora ya hay experiencias de realidad virtual que funcionan con los teléfonos móviles, pero a través de un visor o un cardboard, que son, digamos, los más económicos, un visor de cartón, puedes tener experiencias de realidad virtual sin tener que gastar muchísimo. ¿Tú crees que los videojuegos han tenido mejor éxito a partir de que se juntó con la realidad virtual? Bueno, los videojuegos ya llevan muchos años teniendo gran éxito. Cada año tienen más y más éxito, más penetración en una gran cantidad de usuarios y de familias, digamos, donde se instalen estos dispositivos. Pero yo creo que la realidad virtual sirve ahora un poco para crear nuevas experiencias de uso para los juegos. O sea, estamos viendo, por ejemplo, el dispositivo de realidad virtual de Sony, que está haciendo como juegos de terror o juegos de acción, en los cuales te pones un casco y tienes nuevas experiencias. No sé si sirvan para aumentar la cantidad de ventas de videojuegos, pero sí complementan, digamos, la experiencia de tener uno. Son caros, ese es el problema. Y cuando una tecnología es muy costosa, pues hay cierta como rechazo un poco a tomarla de inmediato. Pero lo que vemos más que la realidad virtual ahora, es la realidad aumentada. La realidad aumentada funciona con un dispositivo móvil o también con lentes especiales, y está teniendo como mayor éxito. Incluso esta cuestión de la realidad mixta, que se llama, que entre realidad virtual, realidad física y realidad aumentada, ¿no? Entonces sí, por supuesto están intentando crear experiencias nuevas de uso, funcionan, pero va a depender sobre todo del costo de estas tecnologías. Si se van abaratando, si van costando menos, por supuesto cada vez van a ser más populares. Hola, estamos en la tercera entrevista con el profesor Juan Fernando Donoso, académico de tiempo completo en la Universidad Iberoamericana del Departamento de Diseño Interactivo, donde imparte la materia de Diseño de Comportamiento Interactivo 1 y temas selectos del diseño. ¿Cuál es la diferencia entre videojuegos y realidad virtual? Bueno, sí son dos cosas diferentes, pero yo pienso que se complementan uno de la otra. La realidad virtual es una realidad que no existe, que es creada digitalmente en un computador, generalmente a través de un programa de modelado 3D, donde se genera un ambiente tridimensional. Eso se puede incorporar a un video y se combina video con básicamente con este ambiente 3D, y ahí se crea este espacio que es una realidad virtual. El videojuego, por otro lado, básicamente es pues simplemente un programa que tiene el objetivo de divertirse, que básicamente a uno le entretiene generando ciertas acciones en las que uno se inmerse y pues tiene que tratar de tener algún cierto objetivo, ya sea, qué sé yo, si es que es el caso de una simulación deportiva, pues el jugar un partido de fútbol, por ejemplo, o si es que es el caso de un juego de estrategia, el tratar de alcanzar un cierto target. Pero en el juego está metida una realidad virtual, porque está creado un ambiente
que no existe realmente, es un ambiente tridimensional en donde se desarrolla el juego, sea el estadio de fútbol donde se juega el partido que mencionaba, sea toda la parte, todo el escenario donde se desarrolla el juego de estrategia, por ejemplo, para alcanzar un target. Entonces las dos cosas son diferentes, pero generalmente la realidad virtual como tal está metida dentro del ambiente mismo de un videojuego. Ok. Y bueno, mi segunda pregunta sería, ¿qué se necesitan para unos y para otros? Para realidad virtual, ¿qué se necesita? Y para videojuego, ¿qué se necesita? Generalmente para realidad virtual, un software donde se pueda modelar en 3D, donde se puedan crear estos ambientes 3D. Y para videojuego lo que se necesita es también un software que se permita desarrollar toda esta interactividad que es la que permite jugar. Generalmente se conoce como un engine para el videojuego, la máquina realmente virtual desde donde se desarrolla el videojuego. Aquí en la Ibero, pues en la carrera usamos las dos cosas. Para generar la realidad virtual, generamos en un software de modelado 3D, y el videojuego se desarrolla igual en un software específico para el efecto que es denominado un engine para videojuegos. Ok. Y la tercera y última sería, ¿tú crees que los videojuegos han tenido mejor éxito a partir de que se juntó con la realidad virtual? Lo que pasa es que al crear la realidad virtual y al tener ese poder, digamos, se han generado ambientes mucho más parecidos a la realidad y mucho más, además, complejos para el videojuego. Antes de que la realidad virtual esté completamente desarrollada, los juegos eran en planos bidimensionales, básicamente gráficos que se movían y que uno podía pues jugar como Mario Bros, por ejemplo, ¿no? O como el típico juego, o vamos, más simples como el mismo Pong, que eran solamente gráficos simples en un plano bidimensional. La realidad virtual permitió crear mundos extraordinarios, mundos donde hay naturaleza, donde hay espacio, donde hay ambiente, y eso básicamente le hizo muy poderoso a la inmersión que uno puede tener en el videojuego, en meterse en ese mundo, en crear entonces ya elementos tridimensionales muy parecidos o muy semejantes a lo que es la realidad real. Entonces hace que uno pues ya no sea el videojuego simplemente un plano bidimensional, sino que ya sea un sistema de inmersión donde uno está casi ya está sintiendo lo que está pasando. Entonces yo creo que eso ayudó a que se desarrollen videojuegos mucho más atractivos, que cautiven más, en los que haya más posibilidad de jugar, con mayores retos, con mayores posibilidades de interactuar con otros usuarios, inclusive al tener estos mundos virtuales. Ok, pues muchas gracias por tu colaboración y por tu tiempo, Juan. No, de nada, a ustedes. Y bueno, pues muchas gracias por su tiempo.